Más adelante. Termino de explicar ahí. Antígenos, entonces. Bueno, creo que después del examen práctico, ya una buena cantidad han abandonado la asignatura. La inmunidad adquirida es una inmunidad tan potente porque se basa en que el organismo es capaz de detectar a estos antígenos. ¿Ya? ¿Qué son los antígenos? No son nada más que estructuras que tienen los microorganismos, ya sean virus, ya sean bacterias, parásitos, hongos, quienes son propias. Estas estructuras son formadas por el código genético de estas bacterias, virus, parásitos. Entonces, estos antígenos son propios y específicos de cada virus, de cada bacteria, ¿no? Así como nosotros con nuestro código genético formamos nuestras propias proteínas, nuestros propios polisacáridos, nuestros propios lípidos, las bacterias, los virus, con su código genético está en el núcleo citoplasma, en el caso de los virus, van a formar sus propias sustancias. Entonces, estos antígenos son proteínas o grandes polisacáridos que responden a las características de cada bacteria, de cada virus, y estos son los que inician la inmunidad adquirida. Es decir, no se puede desarrollar inmunidad adquirida si previamente nuestro sistema inmunológico no entra en contacto con los antígenos. ¿Ya? La inmunidad adquirida no aparece sino hasta después de la invasión de un microorganismo. Entonces, cuando este microorganismo nos invade, entonces es percibido, ¿no es verdad? Reconocido como extraño, como una proteína, como un polisacárido que no es de nuestro organismo, que es un organismo extraño, un organismo ajeno. Ahora, nuestro cuerpo tiene un mecanismo para reconocer estos antígenos, ¿no? Ese mecanismo va a permitir a nuestro organismo no solamente reconocer al que es extraño, sino además generar los medios de defensa contra esa estructura extraña, ¿no? Se generan anticuerpos, pero no solo se generan anticuerpos, sino también se activan linfocitos T que son tremendamente agresivos contra estas sustancias extrañas. Ahora, yo les hablaba de virus, bacterias, parásitos, hongos, organismos microscópicos que pueden generar respuesta inmunológica, ¿no? que son antígenos. Sin embargo, también toxinas que no solamente son propias de un organismo biológico pueden generar antígenos, pero también, por ejemplo, transfusiones de sangre pueden generar una sangre no compatible. O sea, yo soy del grupo B, me administran una sangre del grupo A, voy a reaccionar con esa sangre extraña y se van a generar anticuerpos. Esa sangre del tipo A que me transfunde se va a convertir en un antígeno en mi organismo y mi organismo va a generar anticuerpos. También ver en los trasplantes de órganos, ¿no? Si hay un trasplante de hígado, de piel, etc., si no son compatibles los tejidos del donador con el receptor, también esos tejidos se van a convertir en antígenos.
y van a generar anticuerpos que los van a rechazar, que los van a agredir, ¿no? Bien, entonces, esos son los antígenos, ¿no? Bien, ¿quiénes son los principales glóbulos blancos responsables de la inmunidad adquirida? Son los linfocitos, ¿sí? Si no tuviéramos linfocitos, o en el caso de que un individuo nazca sin la capacidad de su médula de generar linfocitos, no tiene la capacidad de desarrollar una inmunidad adquirida y puede morir a los pocos días por infecciones virales, bacterianas, de hongos, etc., ¿no? Ahora, vean, cada vez que un microorganismo, ya sea una bacteria, un virus, un parásito, intenta invadir nuestro organismo, los microorganismos extraños, entonces son los antígenos, ¿no? Fíjense, estos antígenos, ¿por dónde van a ingresar hacia nuestro organismo? Pueden ingresar por la vía digestiva, pueden ingresar por la vía respiratoria, pueden ingresar por la piel si hay una solución de porosidad en la piel, van a llegar a la sangre, van a llegar a los tejidos periféricos y desde ahí pueden causarnos daño, destrucción de nuestros tejidos y finalmente la muerte, ¿no? Ahora, vean, cuando estos microorganismos ingresan, invaden nuestros tejidos, ingresan a nuestro organismo, invaden nuestros tejidos, van a entrar necesariamente a los líquidos tisulares hacia el tejido y luego del tejido van a pasar a los vasos linfáticos. En estos vasos linfáticos, y en especial en los acúmulos que se conocen como ganglios linfáticos, están los linfocitos, los linfocitos B, los linfocitos T, que van a desencadenar la respuesta inmune. Entonces, estas sustancias, estos antígenos, van a llegar a los tejidos tisulares, hasta los vasos linfáticos, y ahí están los linfocitos, esperando, fíjense, a los microorganismos, en los ganglios, en el vaso, en la submucosa del aparato digestivo, en la médula ósea, están nuestros linfocitos listos. Y cuando el microorganismo invasor se expone al linfocito, se genera en ese momento la respuesta inmunológica. Ahora fíjense, esa respuesta inmunológica no es una respuesta de matar al microorganismo invasor. En ese momento recién nuestro sistema inmunológico lo está conociendo, está observando que es un organismo extraño, y a partir de reconocerlo como organismo extraño, recién va a haber una serie de procesos que van a desencadenar en la formación de anticuerpos y de linfocitos B activados. Bien, entonces tenemos dos tipos de linfocitos. Ya habíamos hablado de esta inmunidad adquirida, ¿no? Los linfocitos T y los linfocitos B. Estos linfocitos B y los linfocitos T también se forman a partir de la célula precursora hematopoyética pluripotencial, que puede estar en la médula ósea o puede estar también en los tejidos linfáticos. Esta célula hematopoyética pluripotencial forma linfocitos B. Estos linfocitos B son los linfocitos que van a desencadenar la inmunidad humoral, reiterando de lo que ya hemos hablado el otro día. ¿Por qué se llama inmunidad humoral? Porque los linfocitos B no actúan directamente. Los linfocitos B forman anticuerpos, que son las proteínas que van a actuar sobre los invasores. Donde se preprocesan, es decir, donde se activan, donde se preparan para luchar contra el organismo invasor, los linfocitos B se preprocesan en el hígado durante la vida fetal y en la médula ósea durante la vida adulta, después del nacimiento.
En cambio, los linfocitos T, que sí son los de la inmunidad celular, se llaman inmunidad celular porque son los propios linfocitos T los que atacan al microorganismo invasor. Estos linfocitos T son preprocesados en el timo. Segunda vamos a ver cómo funciona este mecanismo. ¿Ya? Pero el preprocesamiento es un mecanismo esencial para que los linfocitos T y los linfocitos B recién formados puedan tener la capacidad de reconocer un microorganismo invasor. Si no se preprocesan, no pueden reconocer microorganismos invasores. Si los microorganismos invasores llegan, pueden pasar delante de todos los linfocitos B y los linfocitos T y no les va a pasar nada, no van a reaccionar. Entonces, vean, todos estos linfocitos que se originan en las células precursoras comprometidas de la línea linfocitaria van a diferenciarse en zonas de preprocesamiento adecuadas. Les recuerdo, cuando hablamos de este preprocesamiento, nos estamos refiriendo a que estos se van a dotar de las capacidades para poder reconocer primero a un microorganismo o a un tejido o una célula extraña y luego eliminar a esa célula extraña, virus, bacterias. Vean, si lo observamos en este gráfico, esta es la célula madre, la célula hematopoietica con potencial precursora, va a formar linfocitos T que se van a dirigir al timo. Estos linfocitos T se llaman T precisamente porque van al timo. También se los conoce como timocitos, ¿verdad? Son los linfocitos T, porque se preprocesan en el timo. En cambio, los linfocitos B, durante la vida fetal, van hacia el hígado y ya después del nacimiento hacia la médula ósea. Aquí se preprocesan. Ahora, estos linfocitos B se llaman así no porque van al hígado para la médula, sino porque primero, se nos descubrió que se nos encontró en un órgano, el embrión de polio, que se llama la bolsa de Fabry, o bolsa, ¿no? Bolsa de Fabry, o bolsa de Fabry. Ella B, linfocito B, viene de este término, bolsa o bolsa. Eso es historia, pero fíjense cómo el nombre le ha quedado al linfocito T o al linfocito B, porque la primera vez que se lo encontró fue en la bolsa de Fabricio del embrión de polio. No lo encontraron en el humano. Después ya, obviamente, se identificaron los mismos linfocitos en el humano. Nosotros no tenemos bolsa de Fabricio, pero se quedó con el nombre del linfocito B. ¿Ya? Entonces, ahora, ya sea los linfocitos T que se procesan en el timo o los B que se procesan en la médula ósea, una vez preprocesados, se dirigen hacia los órganos linfáticos y en especial hacia los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos están por todo el organismo, pero pueden también estar en la propia médula, pueden estar en el timo, en el vaso, ¿no? Entonces, en diferentes lugares pueden encontrarse estos linfocitos, órganos linfáticos, donde van a esperar. Ahora ya están preprocesados, están preparados, digamos, para poder reconocer a quién, al antígeno. Si este antígeno es un virus, van a reconocer que este virus no es parte de nuestro organismo, no tiene nuestras proteínas, no tiene nuestros polisacáridos formados con nuestro propio código genético, sino tiene proteínas, tiene polisacáridos formados por un código genético extraño, de otra especie, de una bacteria, de
estreptococo, ¿sí? De un virus. Entonces, el linfocito T se va a activar contra ese antígeno recién. Lo mismo el linfocito B va a encontrarse con el antígeno y se va a activar contra ese antígeno. Y entonces, este linfocito B preprocesado que reconoce al antígeno se va a empezar a subdividir en cientos y miles de linfocitos B que solo tienen la capacidad de reconocer a este antígeno, al antígeno de un virus, del virus de la varicela. Solo van a reconocer al virus de la varicela y a ningún otro virus. Puede llegar otro virus, no lo van a reconocer. Eso. Otro linfocito B, otro linfocito T se va a preparar para reconocer al otro virus. Por eso es que este sistema es tan poderoso, porque cuando ingrese la próxima vez el virus de la varicela a nuestro organismo, lo va a encontrar preparadísimo, listo para aniquilar. Lo mismo ocurre con los linfocitos B. Los linfocitos B, una vez preprocesados, están en condiciones ya de encontrarse con el antígeno. Se encuentran con el antígeno y se van a activar, pero no van a ser los propios linfocitos B, sino estos linfocitos B van a crecer, se van a volver células plasmáticas, y las células plasmáticas van a producir miles, millones de anticuerpos, que son proteínas, anticuerpos que solamente, también si aquí está el virus de la varicela, solamente van a reconocer al virus de la varicela y lo van a aniquilar. Entonces, por eso es que hace un momento decíamos, para que empiece la inmunidad adquirida, previamente nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico, nuestros linfocitos T y nuestros linfocitos B se tienen que encontrar con el antígeno, reconocerlo y prepararse para luchar contra ese antígeno en particular. Bien, ¿dónde se preprocesan los linfocitos T? Se preprocesan en el timo. El timo es el órgano donde se van a preprocesar. Fíjense, después de originarse en la médula ósea, salen de la médula ósea, llegan al timo y aquí se dividen rápidamente y forman una diversidad con capacidad de reacción frente a antígenos específicos. Los linfocitos tímicos, es decir, los linfocitos T, desarrollan una especificidad frente a un antígeno en particular. Luego se desarrolla otro linfocito T con especificidad para otro antígeno y así sucesivamente. Estos linfocitos T preprocesados dejan el timo y se van ¿a dónde? Al ganglio linfático. Ahora, fíjense, este preprocesamiento, ¿qué significa? Es algo muy interesante. Es algo que está guardado, o sea, tiene que ver con información guardada en nuestra memoria inmunológica. Y esta memoria inmunológica la tenemos como especie, no como personas, sino como especie. Y ni siquiera solo como especie. Ustedes ven la evolución, nuestra especie ha evolucionado de otras especies, ¿verdad? Que se han ido desarrollando. Entonces, esta memoria inmunológica tiene la capacidad de reconocer bacterias y virus que están distribuidos por todo el mundo y que hay algunas bacterias y virus que seguramente ya han desaparecido, la evolución también desaparecieron, pero nuestra memoria inmunológica sería capaz de volverlos a reconocer porque está en la memoria,
¿sí? De las células, del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significa preprocesarse? Estos linfocitos se encuentran con fragmentos de DNA de esa memoria inmunológica que les preparan para encontrarse con un posible antígeno. Por ahí estos linfocitos no se encuentran nunca con el antígeno, pero este preprocesamiento ya los está preparando para encontrarse con el posible antígeno, porque esos fragmentos de DNA que está en el sistema inmunológico colectivo y en la médula ósea, es a las que se exponen estos linfocitos T y los linfocitos B. Ahora, los linfocitos B tienen un preprocesamiento parecido, pero ellos lo hacen ¿dónde? En la médula ósea, no lo hacen en el hígado. Los linfocitos B no lo hacen en el hígado, sino en la médula ósea. Durante la edad fetal lo hacen en el hígado, pero después del nacimiento ya es en la médula ósea. ¿Ven? Se procesan en el hígado, en la vida fetal y luego en la médula ósea. También estos linfocitos B van a, una vez que se exponen, prepararse para secretar, para producir grandes cantidades de anticuerpos, ¿no? Que van a enfrentarse a los posibles microorganismos que intenten invadirlos. Ahora fíjense, ¿qué es lo que pasa en el timo o en la médula ósea en realidad? Ahí se forman clones de linfocitos. ¿Qué son los clones de linfocitos? Cada linfocito B que sale de la médula, que proviene de la médula, de la célula hematopoyética pluripotencial, fíjense, una vez en el hígado o en la médula ósea, en el caso de los linfocitos B, ya a la edad post del nacimiento, fíjense, este linfocito se va a preprocesar y se va a transformar linfocitos B con capacidades antigénicas diferentes. Fíjense, este linfocito B tiene estos, digamos, representaciones de anticuerpos rojos, este de anticuerpos verdes, este de anticuerpos azules, ¿no? Fíjense, por decir, cada uno es un posible antígeno. Cada uno está preprocesándose para encontrarse con un posible antígeno. ¿Gracias a qué? A esa exposición a los fragmentos de ADN de la memoria inmunológica. ¿Ya? Fíjense, bien, si en el caso de que el linfocito verde, ¿no? Lo tomamos como ejemplo, va a empezar a dividirse en muchos linfocitos B que van a tener esa capacidad. Ahora, vean, una cosa interesante es que este linfocito B, además de convertirse en muchos linfocitos que tienen la capacidad de desarrollar anticuerpos de tipo verde, por decir, de color verde, este linfocito tiene un clon, es decir, un otro linfocito exactamente igual, que también va a desarrollar más anticuerpos verdes. Y además hay un linfocito de todos estos verdes que se llama el linfocito de memoria. Ese linfocito de memoria queda ahí listo para en próximas oportunidades ser activado, ¿sí? Guardado, por decir. Ahora, fíjense, ¿qué ocurre cuando un antígeno verde
se une al linfocito B. Fíjense, este linfocito empieza a dividirse rápidamente, ¿no? En clones de linfocitos. Son iguales, exactamente iguales. Todos van a reaccionar contra el antígeno verde. Y luego estos clones de linfocitos van a empezar a crecer. Cada uno de estos linfocitos que se subdivide va a empezar a crecer hasta convertirse en células plasmáticas. Estas células plasmáticas son los que al final van a producir estas sustancias que son los anticuerpos. ¿Sí? Entonces, verán como a partir de un linfocito preprocesado hay el encuentro con el antígeno va a generar que este linfocito se divida en clones de linfocitos y cada clon de linfocito va a empezar a producir sus células plasmáticas y va a su vez estas células plasmáticas producir anticuerpos, ¿no? ¿Vean cuál es el origen entonces de estos clones de linfocitos? Cientos a miles de genes se codifican, millones de tipos diferentes de anticuerpos y de linfocitos T. Ese es el preprocesamiento, como les decía. Se encuentran con estos fragmentos de cientos a miles de genes que están en nuestra memoria inmunológica. Estos genes les están preparando a estos linfocitos para encontrarse con un posible antígeno. Entonces nosotros, por ejemplo, cada uno de nosotros vamos a transferir a nuestros hijos nuestra propia memoria inmunológica. Y nuestra memoria inmunológica nosotros lo hemos recibido ¿de quién? De nuestros padres y nuestros padres de sus padres y así sucesivamente. Entonces, por eso es que casi todos tenemos la misma memoria inmunológica, ¿no? A no ser que ahora es muy difícil encontrar personas que no se hayan entrecruzado en los últimos 10.000, 20.000 años. Estamos hablando de este es un proceso de cientos de miles de años, ¿no? de guardar esta memoria. Bien, entonces, durante este preprocesamiento se mezclan entre combinaciones aleatorias de genes que preparan a los linfocitos para encontrarse con cualquier tipo de antígeno posible y desencadenar la respuesta inmunológica. Ahora vean, hay algunos virus nuevos también, ¿no? No son todos los virus los que había, y ya les dije, hay algunos que han desaparecido incluso, que afectaban también a los dinosaurios. Ahora no hay dinosaurios, hace 60 millones de años que no hay dinosaurios, esos virus tal vez ya no existen. ¿Verdad? Pero también van apareciendo virus nuevos, por ejemplo esta serie de coronavirus. Hay coronavirus nuevo, aunque el coronavirus es un virus antiguo, sin embargo, algunos coronavirus específicos son nuevos, como el de la enfermedad, ¿no es verdad? No había, entonces nuestros sistemas inmunológicos han tardado en reconocerlos en el mundo. Todo, no como a la gripe, etc. Que más o menos tenemos una capacidad de reconocerlo con facilidad. Bien, entonces, cada linfocito T o B que ya es preprocesado, gracias a esta estructura genética, codifica solo una especificidad antigénica. Es capaz de reconocer entonces a uno de tantos cientos de miles de virus, de bacterias y de hongos, de parásitos que nos rodean, ¿no? Luego ya los clones de linfocitos se van a activar y estos se van a activar en el cambio linfático, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo se activa un clon de linfocitos? Ya sea B o T. Ven, ya tenemos al clon del linfocito listo para poderse encontrar con los antígenos adecuados.
está preprocesado, pero todavía no se ha encontrado con el antígeno, ¿entiendes? Se ha procesado, preprocesado, poniéndose en contacto con toda esa cantidad de posibles de genes, de posibles antígenos, ¿verdad? Pero todavía no se ha encontrado con el antígeno. ¿Cómo hace para encontrarse con el antígeno? Esa es una función de los macrófagos. Estos macrófagos, que ya los conocemos, fagocitan todo lo que ingresa a nuestro organismo. Además de hacer la fagocitosis, tienen otra función. Se llaman también células presentadoras de antígenos. Es decir, así como nosotros vamos a un lugar y tenemos un amigo y está con gente que no conocemos y nos presenta, ¿verdad? Nos presenta a José, nos presenta a Pepe o a María, ¿no? Estos antígenos, estos macrófagos cumplen esa función. Agarran, fagocitan al invasor y extraen solamente del invasor la estructura genética que lo caracteriza, para que eso reconozca el linfocito. Y entonces esa estructura lo entrega al linfocito. Por eso presenta al antígeno, para que el antígeno sea reconocido por el linfocito T o por el linfocito B. ¿Ya? Ahora, fíjense, ¿dónde están los macrófagos generalmente? Están distribuidos por todo el organismo, ¿verdad? Están debajo de la piel, hemos visto el sistema monocito macrofágico, ¿recuerdan? ¿Dónde están los macrófagos? Están debajo de la piel, los esquiocitos, están en los ganglios linfáticos, están en la médula ósea, están en el timo, están en el vaso, están en el hígado, están en el intestino, están en los alveolos. O sea, los macrófagos están en todo el organismo. Cada vez, y junto a los macrófagos, si este es un macrófago, hay un linfocito al lado. Hay un linfocito preprocesado, un linfocito T y un linfocito B. Estos linfocitos están en el mismo lugar. Estos ya están preprocesados, ya son clones de linfocitos que ya son capaces de reconocer un antígeno. Entonces, vean, si este es el antígeno, el macrófago lo va a fagocitar, ¿no es verdad? Lo va a destruir y solamente va a seleccionar la estructura genética, el código genético de una proteína o de un polisacárido que es propio y característico de este antígeno. Si es una bacteria, su código genético, ¿sí?, que le caracteriza. Y este código genético nos va a presentar a los linfocitos T y a los linfocitos B. Esto va a activar entonces ya clones de linfocitos específicos. Este linfocito T va a actuar exclusivamente sobre bacterias verdes. Este linfocito B va a formar anticuerpos que van a actuar exclusivamente sobre bacterias verdes. No sé si tengo otro marcador. Con un marcador. Hay un poco. ¿Ya? Si además este fagocito un virus rojo, también va a sacar el código genético de este virus y lo va a presentar no a este, perdón, ya no a ese clon. Este clon ya se va a especializar en verde solamente. Entonces, aquí hay otro linfocito T y hay otro linfocito B. Entonces, nos va a presentar a quién? A
este y a este. Bien, les va a presentar para que estos desencadenen inmunidad contra este rojo, no contra el verde, solo contra el rojo. Una vez que se hace la presentación del antígeno, empiezan entonces a formarse linfocitos T capaces de reconocer a ese antígeno y anticuerpos capaces de reconocer a ese antígeno. Ahora, los macrófagos son capaces de hacer esto, de activar linfocitos específicos, porque producen la interleucina 1. Esta interleucina 1 es una proteína especial, es una linfocina que activa a los linfocitos. Es capaz de activar linfocitos y hacer que empiecen a producirse cientos de miles de linfocitos. Ahora, una cosa interesante es que, si bien es cierto que los linfocitos B y T son activados gracias a la célula presentadora de antígeno, que, por cierto, no solo el macrófago es célula presentadora de antígeno, también hay otras células del organismo que son capaces de cumplir esta función. ¿Ya? Ahora vean, ¿qué ocurre? Los linfocitos T, estos linfocitos T, a diferencia de los linfocitos B, no son uno solo, sino hay 3 tipos de linfocitos T. ¿Ya? Estos linfocitos T, a los que se les presenta el antígeno, se llaman linfocitos colaboradores. ¿Ya? Estos linfocitos T colaboradores tienen una función clara. ¿Sí? Estos también son CD4 dentro de la nomenclatura. Estos tienen una función clara. Una vez que se les presenta el antígeno, van a producir linfocinas, estos linfocitos T colaboradores. Estas linfocinas son en realidad las que van a permitir que se activen los linfocitos T citotóxicos o CD8, que son los que van a en realidad matar. Y estas linfocinas, las linfocinas, son las que también van a hacer que el linfocito B se active. ¿Ya? Fíjense, entonces, estos linfocitos colaboradores ¿alguien tiene un marcador negro? Eso, gracias. Fíjense, si estos son los linfocitos colaboradores, ¿verdad? Y las linfocinas son las que secretan los linfocitos colaboradores, estas linfocinas son esenciales para que se active el linfocito T citotóxico, el que va a matar al antígeno, y para el linfocito B. Entonces, la función de este linfocito T colaborador es esencial. Si no hay linfocito T colaborador, no hay sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque no hay quien forme estas linfocinas que van a activar a los dos linfocitos, al linfocito B y al linfocito T. Cuando el sistema inmunológico está sano, se activa primero el linfocito colaborador, presentan el antígeno y luego él va a activar al T y al B. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre durante una enfermedad como el SIDA?
el SIDA, ese virus, burla el sistema inmunológico. Por eso es tan letal ese virus, porque burla el sistema inmunológico. ¿Y a quién mata? A este linfocito, al colaborador. Si lo mata el linfocito colaborador, no hay cómo se active el sistema inmunológico. Y estas linfocinas que secretan los linfocitos T no solamente se ocupan del linfocito B, el linfocito citotóxico, sino además de activar mayor migración de macrófagos. Entonces, fíjense, ni siquiera los macrófagos pueden actuar cuando el linfocito T no está activo. Si el linfocito T colaborador está inactivo, ni los macrófagos se pueden empezar a migrar hacia las zonas donde hay infección. Por eso es que una persona con SIDA, cuando el virus ha aniquilado a todos los linfocitos T, queda totalmente desprotegido, perdón, a los linfocitos T colaboradores, ¿no? Queda totalmente desprotegido. Cualquier virus, el de la gripe que nos da a nosotros y los reímos, ¿no? Una gripe te evita que hagas algo, poco, ¿no? Se toma su antigripal, ya está mejor, ¿no? Ya no duele la cabeza, ya no tengo catarro, me voy a la fiesta. Sí, claro, es así, ¿o no? ¿Ya? Pero esa gripe nos puede matar cuando el linfocito T colaborador no actúa. ¿No? Nuestras propias bacterias atróficas que están en nuestros intestinos, en el sistema genital, etc., nuestras bacterias atróficas se van a volver en contra, van a ver su oportunidad de reproducirse y matar. ¿Entiendes, no? Como este linfocito T colaborador es el clave, ¿ya? Ahora, hablaremos de la inmunidad humoral y de los anticuerpos, solamente de este primer punto, y después vamos a volver a tocar los linfocitos T. Cuando nosotros el linfocitos B permanecen latentes en el tejido linfático y entran en contacto con el antígeno, la célula presentadora del antígeno, los macrófagos presentan, y los linfocitos T colaboradores forman linfocinas. Entonces, este linfocito B, que ya está preprocesado, el linfocito B preprocesado, que se encuentra con el antígeno, es capaz entonces ya de empezar a formar anticuerpos específicos para este antígeno, ¿no? Ahora, ¿quiere ver? Estos linfocitos B, tal como están, como tronco de linfocito, todavía es incapaz de formar anticuerpos. Tiene que pasar un proceso luego que lo va a convertir en unas células, y este es el linfocito B, en una célula más grande. ¿Sí? Va a crecer, se va a hinchar este linfocito. Este va a formar plasmablastos, se llaman estas células grandes. Que estas células grandes se van a dividir en más células, ¿no? Que ya no van a ser plasmablastos, sino células plasmáticas. Entonces ya esta es una célula plasmática. Ahora, fíjense, este plasmablasto que ha crecido y después se ha dividido, además, no solamente ha crecido, sino ha ganado en capacidades funcionales. Estas células plasmáticas requieren de retículos endoplásmicos grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a empezar a formar anticuerpos. Estas células plasmáticas en su retículo endoplástico rugoso van a formar los anticuerpos, ¿ya?
diferentes tipos de anticuerpos. Ahorita vamos a ver todos los anticuerpos que deben formar. ¿No? ¿Qué son estos anticuerpos? Son globulinas, son proteínas. ¿Y dónde se forman las proteínas? En el retículo endoplástico, en el retículo endoplástico rugoso. Por eso se tiene que preparar esta célula, tiene que crecer, tiene que volverse célula plasmática. Y fíjense cómo prolifera un linfocito B, va a crecer y va a formar hasta, o se va a convertir en un plasmablasto. Cada plasmablasto va a formar 500 células plasmáticas. De estas, 500. Uno de estos va a formar 500, entonces se va a subdividir en 500. Y cada una de estas células plasmáticas, cuando ya empieza a producir el retículo endoplástico, empieza a producir anticuerpos, puede formar hasta 2000 anticuerpos por segundo. ¿Se imaginan esa velocidad para formar anticuerpos? Entonces, realmente, cuando funciona bien el sistema inmunológico, no hay virus, no hay bacteria que lo pueda lograr con facilidad. Tiene que ser una infección masiva. Tiene que, además, nuestro propio organismo estar deteriorado por la propia enfermedad, etc., para que el sistema inmunológico termine, digamos, perdiendo su calibración bacteriana o viral. ¿No? La capacidad de producir anticuerpos es enorme. Estos anticuerpos salen a la linfa, luego hacia la sangre y atrapan a los microorganismos. Ya les decía hace un momento que los linfocitos B y los T también van a formar sus flores de linfocitos que se van a convertir en linfocitos B activados en células plasmáticas y estas van a formar anticuerpos. Pero ahí no termina el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque además se forman estos linfocitos de memoria. ¿Qué pasa? Hoy día nos ataca la varicela, ¿no? Se forman linfocitos de memoria, se activa nuestro sistema inmunológico, nuestros anticuerpos y nuestros linfocitos T matan a la varicela. Perfecto. Salimos sanos del proceso gracias al sistema inmunológico. De aquí a un año, otra vez el virus de la varicela aparece. Nos debería volver a enfermar, ¿verdad? Y como que ingresa en nuestro organismo. Pero hay una célula de memoria que ya está capacitada para reconocer rápidamente al virus de la varicela. Entonces, todo ese proceso de activación y todo lo que hemos hablado hace un momento ya no se da. Es inmediata la respuesta. Y además, no solamente es una respuesta inmediata, sino que la respuesta es masiva. De tal suerte que ni nos enteramos de que nos había invadido el virus de la varicela. En el primer encuentro nos enfermamos con varicela. ¿Qué pasa con un niño que se enferma con varicela? Tiene fiebre, erupción, malestar, etc. Pero ¿qué ocurre en el segundo encuentro? El niño ni se entera que se encontró con el virus de la varicela. Es tan potente la respuesta que no hay enfermedad siquiera. Vean, eso es lo que es la potencia del sistema inmunológico. Y eso es lo que aprovechamos con las vacunas. Si se nos vacuna contra una enfermedad y la vacuna activa todos estos mecanismos del sistema inmunológico, cuando nos encontramos con el virus salvaje o la bacteria o el microorganismo que produce la enfermedad, ni nos enteramos de que nos encontramos. No hay enfermedad, no hay nada, porque ya tenemos los linfocitos de memoria, que son los que se van a activar. Vean, la exposición entonces al mismo antígeno que formó el linfocito de memoria
dará una respuesta más potente y más rápida. Por eso también con las vacunas, fíjense, cuando nos ponen la primera dosis, tenemos una posibilidad de reaccionar rápidamente después de la primera dosis. Pero cuando se pone la segunda, la tercera dosis, por ejemplo, la pentavalente que se pone a los niños, ustedes tal vez estudiaron, no sé, esta pentavalente que se pone a los niños, ¿cuántas dosis son? 3, ¿verdad? Y una de refuerzo más todavía. ¿Para qué? Para que realmente el sistema inmunológico esté preparado para dar una respuesta potentísima. Esa es la respuesta secundaria, se llama. Fíjense, esta gráfica nos muestra. Esta es la respuesta primaria, cuando es la primera vez que el sistema inmunológico se encuentra con un virus. Fíjense, tarda en reaccionar y la respuesta es relativamente poco potente por la concentración de anticuerpos que forma. Y luego la respuesta desaparece rápidamente, los anticuerpos desaparecen, pocos anticuerpos y muy lentamente se forman a partir del momento, todo lo que es el 0 es el momento en que el virus o el agente patógeno invade nuestro organismo, o el día de la vacuna. ¿Ven? La respuesta recién va a ser ¿cuántas? A 4 o 5 días después de que nos hemos puesto en contacto con el virus o el patógeno. Y bien, la respuesta es relativamente lenta y poco potente, pocos anticuerpos. ¿Qué sucede en la respuesta secundaria? La segunda vez que entramos ya en contacto con el virus, cuando ya tenemos el linfocito de memoria. Fíjense, la respuesta es casi inmediata, ¿no? Al mismo día ya empieza la respuesta, no casi una semana después. Fíjense, inmediata, y la cantidad de anticuerpos que se forman es mucho mayor. Y la duración también de esta concentración alta de anticuerpos es mayor, ¿no? Bien, ahora, ¿qué son los anticuerpos? Estas estructuras que participan de la inmunidad humoral o la del linfocito B. Ya les decía, los linfocitos B crecen hasta formar plasmablastos. Estos plasmablastos se dividen, forman células plasmáticas, y estas células plasmáticas son las que van a producir los anticuerpos, que son, ¿qué cosa? Globulinas. Quítenle este inmuno y quédense solo con globulina. ¿Qué es una globulina? Es una proteína donde se forma el vesículo endoplasmático de la célula plasmática. Como quiera, que son globulinas que participan de la respuesta inmune. Entonces, para diferenciarlas de las otras globulinas, porque muchas globulinas hay en la sangre, estas se conocen como inmunoglobulinas. Son las globulinas del sistema inmunológico. Y su abreviatura es IG, ¿ya? Inmunoglobulina. ¿Está claro? Tienen un peso molecular entre 160.000 y 970.000, porque no hay una sola inmunoglobulina. Esto también, hay varias inmunoglobulinas. Hay la A, la G, la E, la E, ¿ya? Que tienen participación con el sistema inmunológico, pero también tienen funciones más específicas cada una. Como son varias, no todas hacen lo mismo, aunque todas participan de la respuesta inmune. Algunas tienen una actividad y otras participan en primera instancia, otras en segunda instancia. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Ahora,
de todas las proteínas plasmáticas que están en nuestro organismo, albuminas y otras globulinas, fibrinógeno, que vean ustedes, todas las proteínas plasmáticas que están circulando por nuestro organismo, estas constituyen un 20%. Eso quiere decir que nuestro sistema inmunológico produce una cantidad de inmunoglobulanas todos los días enorme. ¿Por qué será eso? ¿Por qué? El 20% de todas las glóbulas. Porque constantemente estamos expuestos a antígenos. Correcto, estamos constantemente expuestos. Ahorita aquí, respirando el aire que estamos respirando, estamos expuestos. Salimos, estamos expuestos. Comemos, estamos expuestos. Nos raspamos, ¿no? Y estamos expuestos constantemente. O sea, vivimos rodeados de microorganismos que nos están acechando. Que si baja esta a 1%, por decir, seguramente, fácilmente todas las infecciones, todos los virus que quieren sobrevivir a nuestra expensa, van a sobrevivir, ¿no? Todas las bacterias. Son todas las especies, ustedes saben, las especies que quieren triunfar, sobrevivir, reproducirse. Nosotros también queremos lo mismo, y las bacterias quieren lo mismo. No nos podemos echar la culpa a las bacterias, no nos gustará porque nos producen enfermedad, pero están cumpliendo su rol vital, ¿no? ¿Verdad? Bien, ahora, fíjense, estas inmunoglobulinas, si son globulinas, si son proteínas, entonces son cadenas polipeptídicas. Y las cadenas polipeptídicas son cadenas de qué? De aminoácidos, ¿no es verdad? Son aminoácidos, cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Entonces, fíjense, una inmunoglobulina, digamos esta, que es la clásica, la forma de la inmunoglobulina G, ¿ya? Fíjense, tiene dos cadenas de aminoácidos, dos cadenas polipeptídicas pesadas, porque son largas, de alto peso molecular. Esta es una cadena pesada y esta es otra cadena pesada. Y dos cadenas ligeras. ¿Por qué? Porque son cortas, ¿no? Si aquí hay aminoácidos, aquí donde hay más aminoácidos, en esta, ¿no? Por eso esta es más pesada que la otra. Bien, ahora, esa es una característica de los aminoácidos, o perdón, de los anticuerpos. Dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Ahora, fíjense, además, estas cadenas están unidas por enlaces disulfuros. ¿Ya? Una cosa interesante es que estas cadenas forman dos porciones totalmente diferentes en el anticuerpo. Una, que podríamos decir que es de aquí, donde está una parte, donde están las cadenas ligeras, y una parte terminal de las cadenas pesadas. Esta se llama porción variable. Y esta de aquí, como la cola, digamos, la cadena pesada, vean, esta se llama porción constante. ¿Ya? Entonces, el extremo de la cadena pesada más la cadena ligera forman la porción variable. Y el resto de la cadena pesada, la porción constante. ¿Por qué se llaman así? Variable o constante. Esta parte, fíjense, es la que se une al antígeno. Este es el antígeno. Entonces, esta parte del anticuerpo es variable. Es decir, cada anticuerpo tiene su propia porción variable.
los aminoácidos que están aquí se ajustan exactamente a los aminoácidos que están en el antígeno y crean qué cosa, enlaces químicos para sujetar. Fíjense, entonces aquí es donde se une el anticuerpo al antígeno. El anticuerpo lo atrapa al antígeno a través de la cadena o de la porción variable. Es variable porque cada porción variable va a responder a cada antígeno. El antígeno para el virus de la varicela tiene su propia porción variable. El antígeno para el virus del sarampión, su propia porción variable. El antígeno para el coronavirus tiene su propia porción variable, que se llama variable porque ¿qué es lo que varía? Esta parte, los aminoácidos que van a establecer enlaces químicos, enlaces fuertes además. ¿Sí? Son enlaces covalentes, no atrapan y no lo sueltan al antígeno, ¿no? Bien, ahora, en cambio, la porción constante es la misma que tienen todos los anticuerpos. ¿Les sirve para qué? Por ejemplo, para atravesar membranas, para difundir a través del líquido extracelular, ¿no? Entonces, todos los anticuerpos comparten las mismas características de esta porción en cuanto a funciones y a estructura. Esta porción, la variable varía. ¿Estamos? ¿Se van a acordar? Cuando les pregunten el examen, diferencias entre la porción constante y la variable. Bueno, la os olvido. Todavía tenemos tiempo. Bien, entonces, la porción variable es diferente, es la que sube al antígeno. La variable, perdón, la constante es la que determina, es la misma en todo, la capacidad de difusión del anticuerpo con los tejidos, la adhesión a las estructuras de los tejidos, esto es importante, la unión al complejo del complemento, que son esas 20 proteínas que se activan gracias a los anticuerpos. Todos los anticuerpos tienen la capacidad de activar al complemento. Entonces, ¿dónde está esa capacidad? En la porción constante. Entonces, aquí todos tienen esa capacidad de activar al sistema de complemento. ¿Está claro? Y la facilidad para atravesar membranas, todas esas características que son comunes entre los anticuerpos. Entonces, las cadenas pesadas, las dos cadenas pesadas, están viendo, ¿no? Las dos cadenas ligeras, ¿sí? Y la porción, los puentes de disulfuro que unen a estas porciones, la porción constante y la porción variable, ¿no? Es justo las que van a atrapar, las que se van a unir al antígeno. Ahora, ven, todos los anticuerpos son específicos entonces, ¿no? No hay un anticuerpo que sea capaz de atrapar o de eliminar a un virus y a una bacteria o a dos virus diferentes. No, hay el anticuerpo para el virus de la gripe, hay el anticuerpo para el virus del sarampión. Entonces tenemos miles de anticuerpos en nuestro organismo capaces de unirse a diferentes virus, a diferentes bacterias, a diferentes patógenos, invasores. Ya les decía, esta especificidad se da gracias a la porción variable, ¿no? En esta porción variable los aminoácidos tienen una forma esférica que se ajusta como la imagen de un espejo, así dice, ¿no? Exactamente con el
antígeno. O sea, calza exactamente como el antígeno. Entonces, cuando se activa el anticuerpo, ¿recuerdan cuándo se activa? Cuando la célula presentadora de antígeno lo presenta al antígeno, ¿qué está reconociendo entonces? Las características químicas propias del antígeno. ¿Para qué? Para formar en la porción variable una cadena polipeptídica que sea capaz de unirse al antígeno y formar puentes o enlaces fuertes, ¿no? Como enlaces covalentes, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces por eso son específicos. Ahora, vean todos estos tipos de enlaces se pueden formar. Ahora, ¿cuántos anticuerpos tenemos? ¿Vean? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. IgM, IgG, IgA, IgD y IgE. Ya les dije que Ig quiere decir inmunoglobulina. G-A-M-D-E diferencia estas inmunoglobulinas unas de otras, porque cada inmunoglobulina tiene su propia acción, su propia función. La inmunoglobulina G es la más abundante, se representa el 75%. La inmunoglobulina E es la que está presente en las alergias, generalmente, la que desencadena la degranulación del basófilo o del mastocito para que se libere histamina y se produzca la reacción alérgica. La inmunoglobulina M también es presente en importante cantidad y está durante la respuesta primaria. En cambio, la IgG más está durante la respuesta secundaria. ¿Ya? ¿Recuerdan el gráfico que hemos visto, la respuesta primaria y luego la respuesta secundaria? ¿No? Bien, bueno, la inmunoglobulina G, la más abundante, se une rápidamente con macrófagos y neutróficos, provoca la destrucción del microorganismo. Esta es una inmunoglobulina potentísima, ¿no? Es capaz de atravesar la barrera placentaria, se secreta en la leche materna. La madre entonces transfiere también esta inmunoglobulina al hijo para que esté preparado el hijo, heredando de la madre el anticuerpo, pero fíjense, no la inmunidad. Una madre transfiere el anticuerpo, pero no la inmunidad. No le está transfiriendo las células del demonio, solo los anticuerpos. ¿Esto qué significa? Que cuando el anticuerpo termine su vida, es una proteína que en el transcurso de unas semanas va a desaparecer, el niño queda ya sin esa inmunidad. Tiene que desarrollar su propia inmunidad, pero cuando recién nace un niño, no tiene inmunidad. Es la madre la que le está traspasando por la placenta y también por la leche materna. Por eso es tan importante la lactancia. La inmunoglobulina A también se transfiere por la leche materna, ¿no? En el 13% de todas las globulinas del organismo de inmunoglobulina A. Protege esa inmunidad al recién nacido junto con la inmunoglobulina G. Y pueden observar ustedes que son diferentes, ¿no? En su estructura química. Vean, la inmunoglobulina G tiene 2 porciones variables. La inmunoglobulina A, ¿cuántas porciones variables? 4. Entonces esta es capaz de agarrar la inmunoglobulina aquí y aquí. Y esta aquí, aquí y aquí. Los agarran, los atrapan a los virus, a las bacterias, ¿no? ¿Vean? Es interesante. Luego tenemos la inmunoglobulina M. Fíjense esta, todavía tiene más porciones variables. ¿Cuántas? 10 porciones variables. ¿No? Mayor capacidad todavía de atrapar anticuerpos o antígenos. Puede atrapar entonces 10 antígenos, ¿no? En uno solo, una sola. En la respuesta primaria.
La inmunoglobulina D en menos concentración parece estar relacionada con la activación de, de los linfocitos B, ¿no? El proceso de activación de los linfocitos B. Y finalmente, la inmunoglobulina E, la que menos concentración tiene, y se manifiesta cuando hay procesos alérgicos. Fíjense, la inmunoglobulina E y también la D son parecidas a la G, ¿no? Solo que ¿en qué se diferencia? En el número de aminoácidos de las cadenas. Entonces, van a tener cadenas, el peso molecular se va a diferenciar de la inmunoglobulina G con la E con la D, ¿no? Fíjense, por ejemplo, toda la porción o la cadena pesada es mucho más larga de la inmunoglobulina E. Esta aparece en los procesos alérgicos cuando un antígeno ha desencadenado una respuesta alérgica, que esto se une al mastocito, al basófilo. Estas células tienen receptores específicos para la inmunoglobulina E, que cuando se une la inmunoglobulina E, que va a producir la apertura de un canal de calcio, ¿no? El calcio ingresa y produce la liberación de las vesículas cargadas de histamina, de heparina, ranitidina. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de acción de los anticuerpos? Los anticuerpos tienen diversos mecanismos de acción. Hay la capacidad de atacar directamente al invasor. O sea, ya hemos visto que con la porción variable y, digamos, los aminoácidos en forma esférica que se unen al antígeno, lo inmovilizan, lo atrapan. ¿Qué pasa si otro atrapa a este y a su vez atrapa a otro atrapa a este y a su vez atrapa a otro, y así, fíjense, estos anticuerpos son capaces de aglutinar a las células, y esta aglutinación es inmovilizarlas, ¿no? Entonces es como si nos amarraran a todos aquí, ¿sí? Y si estamos navegando en una piscina y nos amarran a todos, ¿qué va a pasar? ¿No? Nos movemos y nos hundimos en el fondo de la piscina y no morimos. Eso es lo que hacen los anticuerpos. Son capaces también, además, de actuar directamente sobre las membranas, provocando la lisis. No solamente neutralizarlos, aglutinarlos, sino también matar a los antígenos, ¿no? ¿Vean? Esas son capacidades que tienen. Una. Y la otra es la activación del sistema del complemento. Hace un momento hablamos del sistema del complemento. Todos los anticuerpos tienen en su función constante aminoácidos que pueden activar al sistema del complemento, que es una cadena de proteínas que se empiezan a activar. La mayor parte son enzimas que actúan de forma, digamos, de una reacción en cascada, ¿no? Activando unas a otras. ¿Para qué? Para que estas enzimas activen todo el sistema inmunológico, todo el sistema, más que el sistema inmunológico, activen a los neutrófilos, a los macrófagos, y además creen un complejo que es también tan mortal para las bacterias y virus como el propio anticuerpo, el complejo lítico se llama. Que cuando ese complejo lítico se une a una bacteria, lo mata, ¿no? Por eso se llama lítico. Viene de lisis, produce la lisis de las células invasoras. Bien, vean ahora todos los mecanismos de acción directa que tienen los anticuerpos, solitos ellos, son capaces de aglutinar, unirse a muchos
y neutralizar, precipitar. ¿Ven? El complejo molecular del antígeno soluble y el anticuerpo permanece en un tamaño tan grande que se hacen insolubles y se precipitan, ¿no? Luego se pueden neutralizar también. ¿Qué ocurre? ¿Recuerdan? No sé si recuerdan ustedes, el coronavirus, ¿por dónde ingresa a nuestro organismo, a nuestras células? ¿Por dónde ingresa el coronavirus a las células? Por un receptor. ¿Ese receptor para qué es? Para la angiotensina. ¿Dónde es el receptor de angiotensina? Fíjense, el coronavirus en sus espículas tiene unas proteínas que se unen aquí al receptor de angiotensina, MAT2, ¿no es verdad? Y va a, gracias a esto, ingresar al interior de la célula. Ahora, ¿qué hacen los anticuerpos? Reconocen estas proteínas. Y un anticuerpo con su sector variable se une aquí. Si se une a esto, el virus o la bacteria no puede unirse al receptor del organismo. Entonces, es como si resbalara nomás el virus, ¿no? No puede agarrarse de una célula y ingresar al interior de la célula para causar daño. Porque ¿qué hace el virus? Ingresa a la célula y el elemento se empieza a reproducir. Agarra nuestro material genético y lo utiliza como de él, ¿no? Para reproducirse. Fíjense, entonces, eso es interesante, esta neutralización que hacen los anticuerpos, que los neutralizan. Y finalmente la lisis, son capaces de atacar directamente las membranas. También entonces, además de unirse el anticuerpo por su receptor variable al virus o a la bacteria, no solamente pueden neutralizar, sino que pueden inyectar sustancias que producen la lisis, la muerte de la bacteria o del virus. ¿Se entiende? ¿Ven? Y la otra, vean, por ejemplo, esta es la aglutinación. Vean cómo los anticuerpos se unen a muchas bacterias, a muchos antígenos, o a virus, o lo que ustedes quieran, y estos no pueden moverse. Fácilmente se pueden precipitar, ¿no? ¿Y quiénes se van a encargar de ellos con facilidad? ¿Un bocado para quién será? ¿Ah? ¿Para quién? ¿Pero qué eran los leucocitos? Para los macrófagos, fíjense, los macrófagos directos, fagocitarlos, ¿no? Luego está el sistema del complemento. Este sistema del complemento, como les decía, son como 20 proteínas, pero las principales son 11, de C1 a C9, D y D. Estas están presentes en el cuerpo. Todas estas proteínas se forman en el hígado y se están circulando sin hacer nada, si quieren ustedes, tal vez participando un poco del equilibrio osmótico como otras proteínas, pero por el momento están ahí, ¿no? Circulando. Pero cuando un anticuerpo activa la vía del complemento, se activa lo que se conoce la vía clásica del complemento. Y vean, el antígeno se une al anticuerpo y el anticuerpo, ya sabemos, tiene la porción constante. Esta porción constante del anticuerpo se une a C1, va a activar a la primera proteína. Esta primera proteína es una enzima que es una enzima inactiva. Esta C1 se activa. Y fíjense, va a actuar sobre C4 y C2. Las va a activar a C4 y C2. Y una
por una parte, C4 activa solamente va a activar al mastocito, a los basófilos, ¿no? Para que intervengan en el sistema inmunológico. Luego, C4 más C2 unidos y activadas, esta flechita, esta rayita de aquí que dice que están activadas, van a actuar sobre C3. Y C3, fíjense, va a tener dos, C3b y C3a. C3b va a opsonizar a la bacteria. ¿Qué quiere decir opsonizar? Marcar. Fíjense, si esta es la bacteria que está por aquí, va a venir y le va a poner una cruz si quiere, lo va a marcar. Se va a unir a ella y le va a dejar marcar. Y entonces, ¿quién va a venir? El macrófago y la va a fagocitar. Fíjense esta acción conjunta entre los anticuerpos no solamente por sí solos son capaces de producir un daño tan grande a las bacterias y virus, sino que además son capaces de, con este mecanismo, permitir que C3b opsonice, marque a la bacteria, para que vea que el macrófago lo reconozca y se lo fagocite. Además, C3a también va a activar a los basófilos y a los mastocitos. Ahora, C3b y C4.2 va a activar a C5. 5b, C5b y C5a. C5a va a ayudar a que se produzca la quimiotaxis. Aquí hay sustancias quimiotáxicas que atraigan qué cosas. Neutrófilos y macrófagos. ¿Recuerdan la quimiotaxis? Entonces activa a la quimiotaxis para que las células blancas lleguen al lugar de la infección. Pero aquí viene una parte interesante. C5b se va a unir a C6 y a C7. Esta unión de C5b, 6 y 7 se va a unir a C8 y C9 y va a formar C5b, 6, 7, 8 y 9, que es el complejo lípido. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ¿cuántas proteínas están ahí unidas? La C5b activada, la C6, la C7, la C8 y la C9, que por eso se llama complejo, porque son varias de estas estructuras que están unidas, activadas y listas para reconocer al antígeno y producir la lisis, ¿no? Por eso se llama complejo lípido. ¿Está claro? Es la vía clásica del complemento. Bien, aquí vamos a quedar. Mañana continuamos con los linfocitos T, ¿ya? Que son otro mecanismo. Estos actúan de diferente manera, ¿ya? Muy diferente que los linfocitos T, ¿no? Bien, aquí quedamos, nos vemos lo mismo.